Muy buenas noches, colegas, les saluda el licenciado Joshua Barbosa. Soy representante y director de J&I Enfermeros y de la Sociedad Iberoamericana del Cuidado Enfermero. Es muy grato para mí poder estar nuevamente con usted frente a esta cámara y poder grabar los tutoriales para nuestro proceso de atención de enfermería y de las especialidades en neonatología y terapia física o terapia neurológica infantil. Bien, esta vez tengo la oportunidad y el honor de poder presentar un nuevo caso clínico en un recién nacido de 25 semanas de gestación. Estos casos clínicos los obtengo del libro Razonamiento Crítico para alcanzar resultados de salud positivos de la doctora Margaret Looney. Este libro estamos escaneándolo para poder mandárselos a los correos de las personas que se suscriben en nuestra página. Aquí abajo estoy dejando el link de la página para que puedan suscribirse y escuchar todas nuestras conferencias. Bien, en esta vez voy a hacer lectura de caso clínico y vamos a analizar cómo se construye un proceso de atención de enfermería y cómo se va a registrar. Bien, este video también va dirigido hacia nuestros alumnos del Instituto Tomás Garrigue Masaryk, que están cursando con nosotros en Perú la acreditación internacional en proceso de atención de enfermería. Bien, vamos a leer entonces el caso clínico. Dice: N, una niña, nació a las 25 semanas de gestación y pesó 720 gramos. Se trató de una cesárea de urgencia a su madre de 32 años de edad, la señora HN, que fue ingresada por hipertensión. Desarrolló preeclampsia y recibió tratamiento con sulfato de magnesio, pero de todas maneras tuvo convulsiones o eclampsia. Sus médicos realizaron una cesárea de urgencia para extraer a la lactante. La señora HN recibió betametasona 24 horas antes del parto de su hija para prevenir el síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido. El equipo de unidad de cuidados intensivos neonatales, USIN, estuvo presente en el alumbramiento de N, de la niña. Su puntuación de Apgar en el momento del parto fue de 7 al cabo de un minuto. Color rosado, frecuencia respiratoria de 50 y frecuencia cardíaca de 140. Tono muscular bueno y piel transparente. La reanimación de la lactante comenzó inmediatamente en la misma sala de partos. Se secó, se estimuló y se colocó en una postura adecuada. Se abrió la vía respiratoria usando la posición de olfateo. Se colocó una sábana enrollada bajo su cuello y hombros para mantener esa postura y se programó oxígeno a 5 litros. La señora HN, la mamá, no pudo ver a su hija porque estaba sedada. La señora HN la vio y la tocó después de que despertó. N, la niña, fue trasladada a USIN en una incubadora tibia. Allí quedó ingresada y fue introducida en un calentador radiante con una sonda de temperatura cutánea. Los líquidos se administraron mediante vía intravenosa. Se extrajo sangre para un hemograma, hemoglobina, hematocrito, tipo y pruebas cruzadas, inmunoensayo, citogenética y pruebas inmunológicas. A las 2 horas de edad, la frecuencia respiratoria de la niña aumentó a 75, con tiraje intercostal subesternal, gruñido expiratorio y mala entrada de aire detectada mediante la auscultación, con cianosis generalizada. Su frecuencia cardíaca aumentó a 180. Se aplicó presión positiva continua en la vía respiratoria, CPAP, y se colocaron vías en los vasos umbilicales, arterial y venoso. A las 15 horas de edad, sus constantes vitales seguían sin cambios, con el mismo tiraje intercostal subesternal. Las radiografías demostraban síndrome de dificultad respiratoria. La niña fue intubada y utilizando un tubo endotraqueal, a la redundancia, y comenzó a recibir ventilación mecánica. Bien, antes de continuar, quiero hacerles una pequeña reseña. Veamos que nosotros tenemos que realizar la valoración para poder realizar la más parte del proceso. Y para eso nosotros tenemos que entender cómo va estructurado nuestro diagnóstico en nuestro registro o en nuestras notas de enfermería. Para eso nosotros tenemos que realizar una buena valoración, realizar un adecuado diagnóstico, una buena planificación de actividades, unas buenas intervenciones a aplicarse y también razonar en la evaluación.
Es decir, tenemos que elaborar sí el proceso de atención de enfermería de una manera secuencial, que sea lógica, que sea coherente, teniendo en cuenta de que la mayor cantidad de datos deben de sintetizarse, deben de abstraerse. ¿Qué quiere decir? De que no necesito colocar miles de datos en mi hoja de registro o de notas de enfermería para poder demostrar que cuidé eficientemente. Recordemos que mientras más datos coloco en mi valoración, puedo sintetizar mucha cantidad de datos diagnósticos, lo que me llevaría a tener bastante actividades para planificar, bastantes intervenciones, bastantes resultados, y si no cumplo con alguna de ellas, podré estar cometiendo errores incluso legales. Bien, vamos a partir entonces con la valoración. En México, en Perú, en El Salvador y en otros países aquí en Latinoamérica utilizamos la valoración por los patrones funcionales de Marjorie Gordon. Bueno, en realidad los patrones funcionales tienen cierta eficacia para valorar por contraste, ¿no? Es decir, podemos nosotros emitir un juicio de valoración, emitir un criterio de valoración y contrastarlo con la literatura, en este caso como con los patrones funcionales. Puede aplicarse también los dominios de la taxonomía 2 de la NANDA. Para mí, en lo particular, quiero hacer una comparación entre la ley de la abstracción que estamos aplicando ya en la Comisión Latinoamericana y compararlo, hacer un paralelismo con los patrones funcionales, de tal manera que ustedes puedan relacionar un dato de valoración y un patrón funcional. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros registros que aplicamos en Perú, por ejemplo, ya tienen los patrones funcionales solamente para hacer un check, ¿no? Para hacer una aspa sobre encima del patrón, y con eso nosotros vamos a saber que ese patrón está alterado. Bien, entonces vamos a hacer una síntesis de lo que es la ley de la abstracción y cómo se fabrica una ley de la abstracción. Bien, una valoración a partir de la ley de la abstracción. Vamos. Bien, en la ley de la abstracción nosotros vamos a poder realizar una serie lógica, una serie coherente de las manifestaciones o de los fenómenos que vamos a encontrar mediante nuestra percepción. ¿Qué nos indica la ley de la abstracción? De que todo fenómeno es un fenómeno causal y está siendo causado por algo y tiene una consecuencia. ¿Qué quiere decir? De que todo lo que yo pueda percibir tiene una causa precedente. Y es además antecedente de otro efecto. Significa que cualquier cosa que yo pueda observar tiene una consecuencia. Es ahí donde surge una valoración. Muchas de nuestras valoraciones como enfermeros solamente se basan en datos o en fenómenos estáticos. Es decir, por ejemplo, fiebre, por ejemplo, dolor, por ejemplo, traumatismo, por ejemplo, hemorragia, por ejemplo, vómitos, náuseas, etc. Mejor dicho, signos o síntomas. Recordemos de que nuestra valoración como enfermeros no se trata solamente de identificar los signos o los síntomas de la persona, sino sus respuestas. Y también sus respuestas son fenómenos. Una acción genera una reacción, lo mencionaba Newton. En nosotros, los seres humanos, esas reacciones no son lineales, sino son totalmente caóticas, totalmente disipadas. O sea, llega una acción sobre nosotros, por ejemplo, como la enfermedad, es un ejemplo, o un problema, o algo negativo, supongamos algo negativo, llega hacia nosotros y nosotros vamos a responder no de una manera lineal, es decir, no siempre vamos a responder de la misma manera en la misma enfermedad, por ejemplo, como la gripe, ¿no? Puedo tener gripe todos los fines de semana, es un ejemplo, pero no voy a responder de la misma manera todos los fines de semana. La enfermedad es solamente un factor que va a disipar las respuestas de la persona. Nosotros los enfermeros trabajamos en función de esas respuestas. Es decir, según cómo percibimos el momento de la persona, nosotros vamos a empezar a percibir, a abstraer ciertas informaciones que va a llegar hacia nosotros y que nosotros vamos a devolver de manera caótica. ¿Qué quiere decir? Que vamos a pensar muchas ideas. Por ejemplo, si yo veo fiebre, puedo pensar de que algo le antecede como una infección. Vamos viendo una respuesta fisiológica. Si yo veo dolor, puedo ver que algo le antecede como un traumatismo. Pero a la fiebre le sucede algo más. Por ejemplo, un malestar. Y el malestar ya no es solamente fisiológico. El dolor puede provocar irritación, o irritabilidad, disculpen. Puede provocar irritabilidad, puede provocar aislamiento, puede provocar angustia, puede provocar preocupación, etcétera, etcétera. No todas las manifestaciones siempre son fisiológicas. La enfermera no se encarga únicamente de la fisiología de la persona. Ojo. Bien, ¿qué quiere decir entonces la ley de la abstracción? La ley de la abstracción nos va a permitir observar los fenómenos, plantearlos como datos
y encontrar su consecuencia, pero que sea coherente con lo que sucede con la persona. En este caso, por ejemplo, vemos que la niña N menciona, tiene 25 semanas de gestación, ¿no? De edad gestacional, nace con 25 semanas. Menciona que, bueno, ya sabemos que es una niña prematura. A las 2 horas de haber nacido, la niña ya empieza con una depresión, ¿no? Empieza a tener dificultad para respirar, por lo que aumenta su frecuencia respiratoria, aumenta su frecuencia cardíaca, tiene dificultad para la respiración, ¿no? Hay tiraje intercostal subesternal, menciona. Bien, ahora, ¿a qué se deben todos esos fenómenos? Analicemos. En primera parte, vamos a ver, si yo mencionaba hace un momento que la ley de la abstracción nos permite ver las causas y los efectos de todos los fenómenos, es decir, un dato simple puede convertirse en una consecuencia totalmente caótica. En este caso, como causa, por ejemplo, tenemos causa principal, la prematuridad, ¿no? La niña nace prematura. La prematuridad ya es una génesis de todos los problemas que se van a desatar con la niña. La prematuridad es un problema que le va a traer, un problema fisiológico que va a conllevar. O sea, mejor dicho, la prematuridad va a conllevar a problemas fisiológicos por la inmadurez de la niña. En este caso, por ejemplo, puedo yo seleccionar que la prematuridad sea una de las causas. ¿Qué me conlleva la prematuridad? ¿A qué? En este caso, haya fisiología deficiente respiratoria, ¿no? O fisiología respiratoria deficiente, ¿no? O sistema respiratorio inmaduro, por ejemplo. La prematuridad, ¿qué conlleva eso? ¿Por qué? Porque la prematuridad es un estado, es un ciclo que no se cumplió. En realidad, los niños deben de ser siempre a término. La prematuridad es un estado, más que una enfermedad, ¿no? Entonces la prematuridad me conlleva a una inmadurez, por ojalá que se vea bien, una inmadurez del sistema respiratorio, ¿bien? Del sistema respiratorio. Y esto, por lo tanto, ¿qué me causa? Me causa dificultad para respirar. Dificultad respiratoria. ¿Qué quiero decir? Nuevamente vamos a los datos. Observo que en el caso de la niña, la prematuridad es la génesis de todo este problema. Eso es mi fenómeno, ese es mi contexto del fenómeno. Este contexto, como la prematuridad, me conlleva a la inmadurez del sistema respiratorio. Lógico, una niña prematura siempre tiene un sistema respiratorio inmaduro, ¿no? Y esto, que es la causa, me lleva al efecto de dificultad respiratoria, ¿no? En este caso, dificultad para respirar. Entonces me pregunto, la pregunta entonces sería para poder nosotros establecer que efectivamente nuestra valoración de esta manera está bien establecida. ¿La dificultad respiratoria es causada por la inmadurez del sistema respiratorio? Exacto. ¿O la inmadurez del sistema respiratorio me puede causar dificultad respiratoria? Sí. Y si ustedes se dan cuenta, yo no necesito realizar una valoración totalmente extensa para poder registrarse. ¿Por qué? Porque este lenguaje es coherente. Este lenguaje, tanto el médico como los otros profesionales de salud y la misma enfermera del siguiente turno pueden leer e interpretar, y es un dato de valoración, porque es un fenómeno. Mejor dicho, cuando nosotros vamos a realizar valoraciones, tenemos que tener en cuenta de la consecución que tienen nuestros datos y de la coherencia. No, un dato de valoración no solamente es una pequeña fracción o solamente la causa, sino que también debemos describir un efecto, porque nosotros, los enfermeros, sí tenemos la capacidad para razonar y para establecer lenguaje de raciocinio o crítico. Yo en este caso estoy haciendo una implicación lógica de las palabras, en donde ya está, es redundante, yo lo sé, pero para poder escribir todo eso no va a alcanzar la hoja, no va a alcanzar el tiempo, y además se aplica todo razonamiento. Entonces esto es válido, porque esta valoración es válida. Ahora, ¿cómo realizo el diagnóstico de enfermería? Antes de realizar incluso el diagnóstico debo de hacer la comparación. La inmadurez del sistema respiratorio que provoca dificultad respiratoria, ¿con qué patrón lo puedo relacionar? Lógicamente con el patrón 4, ¿no? El patrón 4, actividad, ejercicio.
Y si ustedes se dan cuenta nuevamente, no necesito tener una hoja de valoración exacta con preguntas detalladas que me van a demandar bastante tiempo y bastante costo para poder hacer coherencia entre, o un paralelismo entre, o una comparación entre los patrones funcionales y lo que yo voy a valorar. En este caso, principalmente es la inmadurez del sistema respiratorio, ¿no? La inmadurez del sistema respiratorio que me lleva a una dificultad respiratoria, y eso es una alteración del patrón 4, actividad-ejercicio, en las respuestas cardiovasculares pulmonares. Solamente necesito eso, solamente necesito comparar. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo rápido. Vamos a estar con un niño recién nacido a término, que tiene elevadas cantidades de bilirrubina no conjugada en sangre y se manifiesta con piel amarilla. Muy bien. ¿Qué problema es? Ictericia. Ya puedo pensar en un diagnóstico de enfermería. Yo pregunto, entonces, ¿cuál es el problema de valoración? Diría, la hiperbilirrubinemia que me causa ictericia. ¿Cuál es mi diagnóstico de enfermería? Ictericia neonatal relacionado con elevadas tasas de bilirrubina en sangre. Es un ejemplo. Muy bien. Entonces, puedo valorar haciendo una implicación rápida, lógica y que sea coherente, que va a ser entendible por los demás profesionales de salud. Y puedo incluso, ahora mi pregunta sería, de esa valoración, ¿cuál es el patrón que está alterado? El patrón número 2, el patrón de nutrición, ¿verdad? No sería el patrón de eliminación, no. Sería el patrón de metabolismo y ese patrón nutricional metabólico, ¿no? Ese patrón de nutrición, según Marjorie Gordon, ¿no? El patrón nutricional metabólico. Entonces, si se dan cuenta, no necesito establecer una hoja grande de valoración con las preguntas que se establecen por cada patrón. ¿Por qué? Porque yo puedo seleccionar el patrón a través de una comparación. ¿Cuál es el dato de valoración que yo tengo y cuál sería el patrón? Si vemos, vamos a ver en otra secuencia, cómo está establecida nuestros registros, ¿no? Viene un cuadro grande, dividido en 3 turnos, con 11 cuadros pequeños, en donde nosotros tenemos que hacer un check en el patrón que nosotros creemos que está alterado. Entonces, tenemos que acoplarnos a eso, y eso en realidad es coherente, aunque incluso creo yo que hasta los patrones funcionales ya son redundantes. ¿Ok? Entonces vamos a seguir con el caso de la niña. Ahorita ya vemos qué es mi dato de valoración. Y yo digo, ¿cómo lo concluyo mi valoración? Inmadurez del sistema respiratorio que provoca dificultad respiratoria. Simplemente es eso. ¿Ok? Vamos entonces a la parte diagnóstica. Bien, vimos entonces cómo es la conclusión de nuestra valoración, ¿no? La causa y el efecto. Inmadurez del sistema respiratorio que provoca dificultad respiratoria. Vamos a seleccionar el patrón para que puedan ver el patrón 4, actividad, ejercicio, ¿no? Actividad, ejercicio, ¿no? Ese es nuestro patrón. Sería el dominio 4, si es que queremos seleccionar, que sería actividad, reposo, ¿no? Ese es en el dominio Nanda, ¿no? Actividad, reposo. Bien, lo que quiero que ustedes observen es lo siguiente. Que nuestra causa sería la inmadurez del sistema respiratorio, ¿no? ¿Cuál es lo que le precede a la inmadurez? La prematuridad, que es un estado, más que, como le dije, más que una enfermedad, es un estado. La inmadurez del sistema respiratorio. ¿Qué provoca? Sería un conector, el conector lógico, ¿no? El conector de influencia, la dificultad respiratoria, que es el efecto. Causa, consecuencia o efecto. Causa, consecuencia o efecto. Cualquier fenómeno que veamos tenemos que siempre asumir un efecto, una consecuencia, que sea coherente con el momento que estamos viviendo. Por ejemplo, invasión de microorganismos que provoca fiebre, y fiebre que provoca malestar. Traumatismo que provoca dolor, traumatismo que provoca inmovilidad. Por ejemplo, inmovilidad permanente, inmovilidad crónica que provoca alteraciones cutáneas, y eso vamos a verlo como diagnóstico también, ¿no? Lo que es la úlceras por presión, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas implicaciones que nosotros podemos realizar y que pueden ser coherentes, y que van a ser coherentes según nuestro razonamiento y según el momento que se está viviendo. Tiene que ser coherente tanto en la formulación como el momento que se vive, ¿no? Con la realidad, tiene que ser coherente, ¿no? ¿Por qué? Porque como le dije, colegas, muchos de nosotros los enfermeros establecemos solamente simples datos de valoración, ¿no? Fiebre,
calor, dolor, etcétera, que son solamente signos o síntomas. Nosotros no cuidamos enfermedades, repito. Bien, ¿cómo se establece el diagnóstico según la ley de la abstracción? Ya vimos cómo se establece el diagnóstico. En la valoración, mediante este método es mucho más fácil nosotros poder hacer un diagnóstico de enfermería si ya está establecido nuestra hoja o si nosotros tenemos hoja en blanco para poder realizar nuestro diagnóstico. Por ejemplo, en Perú tenemos una hoja en blanco de enfermería, ¿no? Que tenemos que nosotros realizar el diagnóstico de enfermería. Miren, tenemos causa, tenemos efecto. Según la ley de la abstracción, podemos hacer una relación directa entre la causa de la valoración y con el diagnóstico, o el efecto de la valoración con el diagnóstico. ¿Por qué? Porque causa y efecto, a pesar de ser elementos relacionados, también son elementos independientes. Veamos, en el diagnóstico ya siempre va a haber muchas discrepancias entre la utilización de un diagnóstico NANDA. Esta vez quiero aclarar ciertas dudas y quiero disiparlas. Espero eso. Y espero que haya colegas que no llenan sus susceptibilidades por creer que estamos compitiendo. Al contrario, estos videos son abiertos para todo público. Estos videos son para precisamente poder crear consensos o crear criterios o generar más conocimiento, pues. Bien, el diagnóstico de enfermería. Sabemos que existen tres cuerpos del diagnóstico, ¿no? La etiqueta diagnóstica y las características, disculpen, el factor relacionado y sus características definitorias que le pertenecen o que van a evidenciar la presencia de una etiqueta, que es un problema general. Bien, veamos. ¿Cómo se relaciona la ley de la abstracción de la valoración con el diagnóstico? En la valoración vemos causa y efecto. En el diagnóstico sucede lo contrario. Primero vemos el efecto y después es la causa. Tenemos factores etiológicos que causan la aparición de un diagnóstico, ya sea de bienestar, ya sea de real, ya sea de riesgo, ya sea de promoción de la salud, etc. Tenemos un factor relacionado, un factor etiológico, un factor causal. Es por eso que yo le pongo acá causa. La causa es el factor relacionado. Y el efecto, o sea, por eso pongo la flecha y la flecha invertida, el efecto es la etiqueta diagnóstica. ¿Cuál es lo inamovible? ¿Cuál es lo codificado por la NANDA? La etiqueta diagnóstica. Y es esto lo que no se debe de tocar. Es esto lo que nunca se debe de cambiar. Pero lo que nosotros debemos siempre tener un criterio es para establecer el factor etiológico. Y para eso necesitamos siempre realizar una buena valoración. En este caso, inmadurez del sistema respiratorio que provoca dificultad respiratoria. ¿Cuál sería el diagnóstico? Patrón respiratorio ineficaz, relacionado con inmadurez del sistema respiratorio. ¿Cómo identifico este diagnóstico? ¿Cómo lo identifico? Vamos a verlo. Para poder identificar un diagnóstico, yo tengo, bueno, y mucho más estoy planteando casos así, si estoy realizándolo de manera teórica o soy principiante y necesito ir por paso a identificar mi diagnóstico. Lo primero que tengo que conocer es que la taxonomía 2 de la NANDA o la clasificación se divide en dominios, clases y diagnósticos. El dominio es el último taxón, la clase sería el penúltimo y finalmente el último taxón de la taxonomía o el primer taxón, si lo queremos leer así, es la etiqueta, que quiere decir de que el conjunto de etiquetas forma una clase y el conjunto de clases forma un dominio. Eso es lo principal que tenemos que conocer. Una vez que yo haya realizado mi valoración, yo debo de conocer los dominios. Los dominios de la NANDA, según la taxonomía 2, son 13. El dominio 1, promoción de la salud, el dominio 2, nutrición, por ejemplo, y los demás dominios que vamos a ver a continuación, ¿no? Como eliminación intercambio, como actividad reposo, como percepción cognición, como autopercepción, rol relaciones, el séptimo, como sexualidad, afrontamiento tolerancia al estrés, principios vitales, seguridad, protección, confort y crecimiento y desarrollo. Bien, una vez que yo conozca los 13 dominios, lo que tengo que realizar es la relación entre mis datos de valoración con los datos por dominios. En ese caso, yo tengo que en mi valoración se obtuvo inmadurez del sistema respiratorio que provoca dificultad respiratoria. Viendo el contexto, tengo que leer los dominios. Promoción de la salud, no. Nutrición, tampoco. Tengo que conocer cuáles son sus contenidos para poder seleccionarlo. Eliminación e intercambio,
Tampoco porque el principal problema es la dificultad respiratoria. Y digo esto porque hay una clase dentro de este dominio que se llama función respiratoria y el diagnóstico de deterioro del intercambio de gases. Y muchos nos podemos confundir. Miren, observemos el dominio 4, actividad, reposo. Clase 1, reposo, sueño. No. Clase 2, actividad, ejercicio. No. Clase 3, equilibrio de la energía. Tampoco. Clase 4, respuestas cardiovasculares pulmonares. Pulmonares, me voy a acercar un poco más. ¿Qué vemos? Ojo, que ya una vez que ya haya seleccionado mi dominio, que me parece más acertado, selecciono y busco la clase, ¿no? Selecciono y busco la clase. Una vez que haya encontrado la clase, busco el diagnóstico que yo creo que es el más cercano. En este caso es, vamos a ver, disminución de gasto cardíaco, no. Intolerancia a la actividad, no. Riesgo de intolerancia a la actividad, no. Patrón respiratorio, ineficaz. Así es como yo ubico mi diagnóstico, mi etiqueta diagnóstica. Ahora, ¿qué debo de hacer? Corroborar la información dentro del diagnóstico que veo, que observo, y checar si es que hay coherencia con los factores etiológicos que yo estoy proponiendo. Una vez entonces que yo haya ubicado mi diagnóstico, busco su página. En este caso, el diagnóstico patrón respiratorio ineficaz se encuentra en la página 235 del libro. Bien, entonces empiezo a buscar. Primero lo que tengo que hacer es ubicar el diagnóstico. Muy bien, patrón respiratorio ineficaz. Bueno, ya ubiqué el dominio, ubiqué sus clases, coinciden. Ahora leo la definición. La inspiración o expiración no proporciona una ventilación adecuada. Exactamente. Miren, ¿cómo es que la definición sí coincide con nuestro dato de valoración? Porque vemos de que la prematuridad que ha causado inmadurez del sistema respiratorio está provocando una dificultad respiratoria y por lo tanto la inspiración o la expiración no proporcionan una ventilación adecuada, lo que está provocando que la niña aumente su frecuencia respiratoria, aumenta su dificultad para respirar, por eso que tiene quejido inspiratorio, por eso que tiene dificultad incluso para la expiración, ¿no? Ahora, antes de proceder a la lectura de las características definitorias, leo primero cuáles son los factores relacionados con la paciente. Ansiedad, no. Posición corporal, no creo. Deformidad ósea, deformidad de la pared torácica, fatiga, hiperventilación, síndrome de hipoventilación, deterioro musculoesquelético, lesión neurológica, algo más acercado. Inmadurez neurológica, no lo creo. Bueno, creo que inmadurez neurológica se acerca un poco más que lesión. Disfunción neuromuscular, obesidad, dolor, fatiga de los músculos respiratorios y lesión de la médula espinal. Bueno, en este caso, por ejemplo, la inmadurez del sistema respiratorio se puede relacionar un poco más con la inmadurez neurológica. Yo creo que el factor etiológico inmadurez del sistema respiratorio es mucho más coherente y mucho más preciso que el factor relacionado inmadurez neurológica. Por lo tanto, yo elegiría quedarme con inmadurez del sistema respiratorio, aunque no aparezca acá. Aquí esto le puede herir la susceptibilidad a muchos de los colegas. ¿Por qué? Porque van a mencionar de que no se puede colocar algún otro factor relacionado si es que, ¿no? Pero bueno, yo les quiero decir de que lo que no se va a modificar nunca es lo que está codificado, que es la etiqueta diagnóstica. Bien, la etiqueta diagnóstica nunca se puede modificar porque ya está codificada. Es por eso que no se puede modificar ni siquiera la traducción. En este caso los factores etiológicos son susceptibles de cambio porque son los factores causales y no puede haber una sola causa o la causa no puede ser lineal, mucho menos el efecto, pero en este caso el efecto ya está codificado y por lo tanto no puede cambiarse, pero muchas causas un efecto, pero no al contrario. No al contrario, o sea, no puedo yo tener que un efecto es solamente por una sola causa, no puedo establecer eso. Bien, entonces vamos a seguir con nuestro dilema. Vamos a continuar con cómo se estableció el diagnóstico y cómo se relaciona entonces ahora con la valoración. ¿Ok? Ya encontramos entonces que sí, efectivamente el diagnóstico es patrón respiratorio ineficaz. ¿Ok? Vamos a ver. Bien, una vez que yo haya establecido mi valoración y mi diagnóstico, empiezo a hacer la comparación. ¿Cómo es que compara la ley de la abstracción, la valoración y el diagnóstico? Miren, si hace rato hice la observación de que en la valoración existe causa y efecto y en el diagnóstico es al contrario, existe efecto y causa, pues va a tener que de todas maneras haber una relación entre la valoración y el diagnóstico. Y miren, efectivamente,
Veo aquí que la causa de mi valoración se relaciona con la causa de mi diagnóstico. Y eso es lo que yo voy a establecer como factor etiológico. Y tiene relación. Y es coherente. Y mi pregunta sería, ¿la inmadurez del sistema respiratorio me causa un patrón respiratorio ineficaz? Sí. Y si esa respuesta es afirmativa, entonces mi diagnóstico está bien establecido. Y tiene codificación porque el diagnóstico está codificado mediante su etiqueta, ¿no? Eso es lo que está codificado. Entonces, no se ha alterado nada, no se ha cambiado nada. Al contrario, lo que intento hacer con la ley de la abstracción es de que ustedes tengan una coherencia en la redacción de su valoración y su diagnóstico, y que sea fácil, que sea aplicable. ¿Por qué? Porque en la vida real, en los hospitales, no tenemos más de media hora para hacer todas las notas de enfermería. Hablo de que en Perú, nosotros los enfermeros podemos tener hasta 20 pacientes por enfermero. Entonces, vamos a poner los pies en la tierra, ¿ok? No se trata solamente de hallar una metodología que esté en un libro y copiar y pegar, porque de eso no se trata el proceso de atención de enfermería. Olvidémonos lo que nos enseñan en las universidades, porque en las universidades o institutos nos enseñan a hacer una monografía de 100 hojas para que se presente un buen proceso, y al final el proceso quede ideal. Enseñémosles a los alumnos cómo se realiza un proceso de atención de enfermería. Este video está destinado exclusivamente para mis alumnos del Instituto Tomás Garriga Masaryk, y eso es lo que ellos van a aplicar cuando vayan a su hospital. ¿Por qué? Porque el formato de hojas de enfermería que les van a pedir o que se les están ofreciendo es un formato en donde van a realizar una valoración en un cuadro muy pequeño, con un paciente, las 8 horas, con unos diagnósticos que ya están establecidos, con etiquetas diagnósticas establecidas, con factores relacionados establecidos, pero que queden espacios en blanco para que ellos puedan crear. Si el diagnóstico, por más que tenga la etiqueta, no contiene el factor relacionado que uno como enfermero está estableciendo, pues tenemos un espacio en blanco para completarlo. Hay muchos hospitales que están manejándolo así. Incluso hay hospitales que mantienen toda su hoja prácticamente en blanco, solamente las líneas o el esqueleto del formato o el registro de las notas de enfermería. En Perú también manejamos así, pero en Perú manejamos todo en blanco, la hoja en blanco. Y nosotros tenemos que llenar a mano alzada nuestras notas de enfermería. Bien, entonces espero que haya quedado entendido esta primera parte de este caso con una niña prematura y cómo es que se está relacionando. Espero sus comentarios, espero para el correo electrónico, a este video en YouTube, al Facebook. Espero sus comentarios si es que ustedes creen que esta relación de causa y efecto es 1, coherente, 2, lógica, y si es efectiva para la realización del proceso de atención de enfermería con nuestros pacientes. Hasta aquí ya realicé una valoración y un diagnóstico. En los próximos videos voy a hacer con el mismo caso cómo se haría la planificación de actividades NOC y las intervenciones NIC y las evaluaciones, con el mismo caso. Bien, antes de terminar, quiero darle a entender también de que con mi valoración y con mi diagnóstico, yo ya pienso actividades de enfermería. ¿Por qué? Porque toda la vida los enfermeros han realizado intervenciones y han planificado causa, efecto, siempre sin utilizar un diagnóstico de enfermería. El diagnóstico de enfermería nos va a servir mucho para planificar nuestras actividades y registrarlas, es decir, validar nuestro trabajo. Pero no significa que me tengo que ponerme que si no puedo realizar un diagnóstico nunca voy a poder cuidar. Eso es mentira, colegas. No nos engañemos. No nos engañemos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la fama. ¿Por qué? Porque el hecho de querer liderar grupos no es solamente un negocio, no tiene que llevarse a un negocio. Y le digo esto ¿por qué? Porque actualmente conocimiento se está llevando como un negocio, y eso es lo que no quiero o que no espero que se llegue. Este conocimiento se comparte, y si este conocimiento está mal, pues al compartirlo y al refutarlo es lo mejor que se puede hacer, porque significa que si está mal, alguien lo analizó de una manera diferente y mejor. Espero entonces sus comentarios, colegas, y me despido. Soy el licenciado Joshua Barbosa. Nos veremos en el próximo video para continuar con este mismo caso. Muchísimas gracias y Dios lo bendiga.